Allí el proyecto de reformas que el gobierno neoliberal a cargo de Mauricio Macri quiere instrumentar para la Argentina, es decir, para una parte de la Argentina. Quien les habla cree que difícilmente en todo lo que se va a hablar sobre manera en la reforma que se va a hacer para el trabajo, la reforma laboral, pueda haber algo ventajoso, bueno, noble, respetuoso de los derechos conseguidos para el trabajador. El informe es este. Para lograr cualquier reforma, haya un diálogo con los representantes de cada sector. La cultura de los acuerdos y las mesas sectoriales, de las que a menudo participo personalmente, parten de la premisa de que todos tienen que ser parte de la conversación, comprometernos a tomar medidas que favorezcan la creación de más y mejor empleo privado y el crecimiento de la producción. Si queremos salir de la pobreza, tenemos que crear más trabajo. Es el único camino, no hay otro. Para eso, en los próximos días vamos a presentar algunas iniciativas que venimos conversando con los representantes del trabajo. Hay tirada de títulos, se han puesto en escena unas cuantas cosas, en algunas venimos trabajando, como los temas que planteó, que están en la agenda primaria ahora con respecto a los trabajadores. Orientadas a la formalización del trabajo no declarado, a mejorar la capacitación, a crear nuevas formas de contratación para trabajadores que dan trabajo, a mejorar el equilibrio entre el trabajo y la vida familiar, entre otras. Queremos obras sociales fuertes y bien administradas. Por eso significa mejorar la calidad de vida y la atención a la salud, tanto de los trabajadores como de sus familias. Para hacerlo, invitamos a dialogar a nuestra dirigencia sindical y así ver entre todos cómo podemos resolver de la mejor forma estas incongruencias. Y en definitiva nosotros estamos de acuerdo en generar políticas de Estado que generen un país previsible hacia adelante y que tengamos toda la tranquilidad de lo que vamos a transitar. El diálogo de nación y provincia está marcando una necesidad fiscal nueva en el país, de responsabilidad también. Sobre el primer eje, lo que llamamos responsabilidad fiscal, significa que durante mucho tiempo los argentinos no hemos podido equilibrar el manejo de nuestras cuentas públicas. En el Ministerio Público Fiscal se contrataron 1.100 personas entre el 2012 y el 2016. La mayor parte de estas asignaciones fueron para cargos de alta jerarquía. No quieran saber los sueldos. En el Consejo de la Magistratura hay una desproporción similar. El número de consejeros creció casi un 140% en 10 años. 140% en 10 años. Y hay casos como el de empleados de ordenanzas, cuya función es servir café o llevar expedientes, que tienen sueldos arriba de 100.000 pesos por mes. Bueno, creo que hay que, por eso digo, ver la letra chica, ver el contenido de esas propuestas, cómo impactan económicamente, cómo impactan sobre las provincias, sobre los recursos, cómo impactan sobre el sector económico. Vamos a seguir combatiendo los excesos en la litigiosidad laboral, que se ha convertido en el negocio de unos vivos. La mafia de los juicios laborales es uno de los principales enemigos de la creación de trabajo en nuestro país. Por eso, insisto a las provincias para que adhieran a la nueva ley de RT aprobada este año. Lamento que hasta ahora hayan adherido solo 2 distritos, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires, y que haya solo 2 proyectos que tienen media sanción, Buenos Aires y Mendoza. Sé que en otras provincias están en tratamiento y les pido que aceleren el trámite, porque hay pocas cosas más importantes que esto para ayudar a crear trabajo. Mire usted, si Macri pidiera austeridad para sus amigos en los negocios, ganar un poco menos. Mire si efectivamente la élite dominante fuera menos cruel con el trabajador. Todo lo que así se está diciendo tiene como síntesis que usted, trabajador, tiene que ganar menos. Ahora dígame la verdad.
usted que gana siempre muy por debajo de sus expectativas, con un 50% ganando un sueldo miserable que no llega a compensar lo que necesita la canasta básica. ¿Cuánto menos está dispuesto a ganar? ¿Cuánto menos necesitan ellos que usted gane para que el sueldo de 16.000 pesos, que no alcanza para nada, o 17.000, que sigue siendo una miseria, no sean los $1.000 que a ellos les afligen en la comparación que hacen con México, con Venezuela, etcétera? ¿Por qué pudo funcionar el país durante 10 o 12 años con el obrero mejor pagado de América Latina? ¿Cómo esto fue posible? ¿Se fundió el país? ¿Se fundieron los trabajadores? ¿O se dieron una vida muy superior a la que les están ofreciendo? ¿Cómo es que van a tirar para abajo la pobreza, haciendo que el trabajador sea más pobre? ¿Cómo es que van a establecer justicia social, decidiendo que el trabajador quede absolutamente a merced de esos patrones que están allí felices, satisfechos, cruzados de brazos, esperando las futuras indicaciones? ¿Cómo es posible que se le diga al trabajador, como se le va a decir, que para cuando lo despidan, cada uno de los trabajadores que en estos momentos me está mirando aquí y nosotros tengamos que ir poniendo un dinero para que cuando nos echen seamos nosotros los que estemos pagando ese despido? Y que metan el tema de la productividad y tantos otros temas en los cuales siempre el que sale perdiendo es el trabajador. Por lo menos que no nos digan que es para combatir la pobreza, que no cometan ese acto tan cínico. Vamos a algunos de los detalles concretos y salientes de lo que dijo hoy Mauricio Macri con Iván Jagroski. Bueno, Víctor Hugo, ahí lo decía el gobernador Miguel Lifchit de la provincia de Santa Fe. Queremos ver la letra chica, queremos ver el revoque fino. Era el planteo que hacía el mandatario santafesino. ¿Por qué? Porque hasta el momento lo que ha planteado Mauricio Macri son horizontes, son direccionalidades. No conocemos cuál va a ser la letra chica de estos proyectos, excepto algún punto. En el blanqueo laboral, el argumento del blanqueo laboral, hoy lo contaba Mariano Martín en ámbito financiero, va a ser la punta de lanza para hacer más baratas las contrataciones, las manutenciones y los despidos de los trabajadores determinados episodios que se van a ir resolviendo en virtud de las reformas. Usted va a recibir menos dinero por indemnización de lo que recibiría el día de hoy, para hacerlo claro. ¿Qué va a hacer el gobierno para esto? ¿Qué va a utilizar, así como lo hizo en proyectos de ley anteriores? Año y pidió una indemnización a una pyme de 300.000 pesos, va a ser ese el argumento, la punta de lanza, por ejemplo, que el gobierno va a usar para decir hay que modificar todas las indemnizaciones. Tiene que entender la oposición, y acá en oposición me refiero al kirchnerismo, me refiero al masismo, que va a tener el apoyo de las pymes, la reforma laboral e impositiva o fiscal o tributaria que va a impulsar el gobierno nacional. Dicho esto, por lo menos a mí en off, por las propias entidades de las pymes. En este momento están reunidos el Ministerio de Trabajo con empresarios, con abogados de la CGT, presentándole lo que el Ministerio de Trabajo llama la Ley de Ordenamiento Laboral, que consta de más de 100 artículos, que consta de 9 capítulos y que lo que van a hacer, entre otras cosas, va a ser tocar la Ley de Contratos de Trabajo, que era una cuestión casi sacrosanta. Después, como argumento simbólico, va a recortar la planta política del Estado del gobierno. Es decir, va a haber ministros, viceministros, secretarios y tal vez no haya más subsecretarios. Es algo simbólico que no gravita en el presupuesto final. Y va a impulsar a partir del año que viene un congelamiento de la planta estatal. Exactamente lo mismo que hizo en su momento Domingo Felipe Cavallo, allá cuando era el superministro de los años 90. Eso, Víctor Hugo, por ahora desde el punto de vista de lo laboral. No tocamos todavía la seguridad social. Sí, y otros temas como por ejemplo jubilaciones, ya que mencionás. Exacto. Vamos a ver qué dijo al respecto. Y estamos orgullosos también de la reparación histórica, que ha permitido corregir el haber a más de 1 millón de jubilados. Pero sabemos que nuestro sistema previsional esconde serias inequidades y no es sustentable. A mi entender,
No debería haber jubilaciones de privilegio ni regímenes especiales que, por ejemplo, habiliten sin justificación a que algunos se jubilen a los 40 o los 50 años, mientras otros tienen que trabajar hasta los 65. En la Ley de Reparación Histórica se previó la creación de un consejo para diseñar un nuevo sistema previsional dentro de un plazo de 3 años. El sistema seguirá siendo universal, público, solidario y de reparto. Pero también necesitamos que sea integral, sustentable y justo, y que busque que todos los argentinos trabajemos al mismo tiempo. Por eso en las próximas semanas vamos a convocar a la comisión prevista en dicha ley, para que las fuerzas políticas, representantes de jubilados, trabajadores, empresarios, académicos, expertos previsionales, en un proceso participativo puedan elaborar una propuesta para que el Congreso trate oportunamente. Hasta que esa reforma entre en vigencia, vamos a presentar algunas propuestas para la transición. Todo esto lo vamos a revisar más adelante con Mirta Tundis para poder dar respuesta profesional a lo que está diciendo Mauricio Macri. Pero ya me adelanto a decirles que cuando él habla del orgullo que le provoca la reparación histórica para los jubilados, está hablando de una estafa colosal. Estafó la confianza, estafó la buena fe de quienes creyeron que efectivamente podía haber algo más que un promedio de 700 pesos para una reparación que por supuesto no ha sido tal y que solamente sirvió para que él, su hermano Gianfranco, su amigo del alma Caputo, su socio Mindlin, el que le compró los bienes, etcétera, declarasen que tenían afuera del país 200 millones de dólares y estafaran una vez más al país. ¿De qué se siente orgulloso Macri cuando dice estamos orgullosos? ¿A qué se refiere? ¿A la estafa a los jubilados, que le salió muy bien? ¿O a la brutal cantidad de dinero que pudo declarar con su hermano, sus amigos y su familia, haciendo trampa, primero en la ley y luego con un decreto que permitió que todos los familiares de los funcionarios declarasen el dinero que tenían fuera del país? Vamos a ver lo que ha dicho sobre los juicios laborales. Yo le pido que usted, trabajador, preste atención porque todos hemos tenido problemas y todos los vamos a tener en esta pulseada que se produce con quienes son nuestros empleadores, que toman de nosotros lo mejor, nuestras horas de trabajo, nuestro tiempo, se quedan con nuestra vida de los 20 a los 50 años y un día se les ocurre que nos tienen que echar. Y este gobierno va a procurar que usted durante esos 30 años haya pagado una partecita de su sueldo o una parte para que usted mismo se pague el despido cuando lo quieran echar. No el reconocimiento que hay a 30 años de trabajo en los cuales usted con sus compañeros le permitió ganancias muy importantes a los empresarios. Ya no se trata de hablar de la vieja plusvalía que mencionaba Marx, ya no se trata de pensar que el obelisco no lo puede llevar un solo obrero, que lo tienen que llevar entre 200 y que esos 200 trabajos mancomunados tienen un valor y que eso tiene que ser respetado. Ahora se trata del trabajo simplemente individual, que no quiere ser respetado. Al cabo de muchos años, a usted lo pueden echar como un perro. Eso sí, si ahorró más o menos, si usted pudo poner durante muchos años algo para que lo despidan, a lo mejor se lo dan. Esto es lo que proponen. País, vamos a seguir combatiendo los excesos en la litigiosidad laboral, que se ha convertido en el negocio de unos vivos. La mafia de los juicios laborales es uno de los principales enemigos de la creación de trabajo en nuestro país. Por eso, insisto a las provincias para que adhieran a la nueva ley de RT aprobada este año. Lamento que hasta ahora hayan adherido solo 2 distritos. Hay pocas cosas más importantes que esto para ayudar a crear trabajo. Bueno, esto es lo que nos espera, Iván, ¿eh? Vos que sos tan joven, empezá a ahorrar para pagarte el despido. Mire, Víctor Hugo, le estaba preguntando justamente a alguien que está en la reunión. ¿Dónde estás? Tenés que hacer ahorros, ¿eh? Y no tengo capacidad de ahorros, así que si quiere podemos hacer una vaquita con todos. Bueno, es que esto pasa. Hablando en serio, pedirle al trabajador, al que con desfachatez le han dicho que le quieren quitar el pago de ganancias, que ahora no solo no le han quitado el pago de ganancias, sino que va a tener que poner un poco más de su salario
para pagarse el despido es increíble. Es increíble y hay que ver, como recién escuchábamos hace un ratito, cuál es la letra chica. En realidad escuchábamos a partir de algunos gobernadores que ponen en duda... La letra chica siempre es peor. Y es la fuente, además, es la esencia. ¿Por qué? Porque vos me decís, yo intento llevarlo a un tema más práctico. Las empresas van a pagar menos aportes y contribuciones de los empleados y eso va a permitir que tengan más dinero y eso va a permitir que incorporen más trabajadores. Yo te digo, compro. Es sensacional. Esa parte no creo que tenga demasiados cuestionamientos y no afecta al trabajador. Pero esa parte donde se habla de que no te van a tener en cuenta, en el caso de un juicio laboral, el tiempo que te estuvieron negreando, o sea, que no te aportaron y no te contribuyeron, es directamente desventajosa para el trabajador. Y después hay que ver todos los otros matices que van a hacer un ajuste. Él habló de austeridad directamente. Sí. Todo dentro del discurso muy vacío de Macri, pero uno siempre piensa desde el lado del trabajador. Yo no soy un trabajador convencional, por lo menos por ahora, hace un tiempo que salí de esto, pero los trabajadores son los que, por ejemplo, están expuestos a trabajar toda la vida en una empresa, darlo todo, matarse, entregar su salud, no faltar nunca. Y un buen día la empresa dice chau, se va y deja a otros que se tienen que hacer cargo de la vida de uno. Y que por supuesto no lo conocen, no le deben nada, lo echan, le minimizan el sueldo. Estas cosas pasan en muchos lugares. De esto es de lo que el trabajador se tiene que cuidar. Estos son los derechos extraordinarios que ha tenido el trabajador argentino hasta hoy. Contra esos derechos van, Iván. Van a modificar todo el... Recién le preguntaba a una persona del Ministerio de Trabajo, ¿qué ítems van a modificar de las indemnizaciones de la ley de contrato de trabajo? Todos. Fue la respuesta. Va a cambiar el espíritu de lo que es el salario hoy en Argentina. ¿Por qué? Porque hoy el salario en blanco, el registrado, involucra no solamente la contraprestación de un dinero por la fuerza de trabajo, sino también tenés viáticos, vehículos, alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que dice hoy el Gobierno Nacional es que esa cantidad de ítems que terminan construyendo lo que es el salario directo e indirecto de un trabajador, desvía el cálculo indemnizatorio. Entonces, los abogados laboralistas, por eso el presidente habla de la mafia de los juicios laborales, involucran todo ese tipo de ítems, pero permítame, Víctor Hugo, todo ese tipo de ítems para generar una masa indemnizatoria muy superior a la que dice el gobierno le corresponde al trabajador. Tiene una cuestión de proyección psicológica con la palabra mafia, Macri. Macri está visualizado, él y toda la familia, como parte de una mafia. Todo lo que han hecho es un proceder de mafia que viene de los tiempos de la dictadura hacia acá. Cualquier libro que habla de los años 90, le dicen ustedes lo que consiguieron funcionando como tales como una mafia. Yo no sé si lo tiene internalizado y proyectándolo, él cree que se libera de esto. Mafias que por otra parte tenían un nido valiosísimo dentro de la propia Corte Suprema de Justicia en los tiempos de Menem y que de lo que era un contrabandazo clarísimo, que hoy día se dictan clases en la facultad, se enseña el caso Macri como algo increíble que sucedió en la Corte Suprema de Justicia. Permítanme ir sobre el tema de la austeridad, del que también habla Macri. Por supuesto, austeridad no para él y para su gente. Imagínense, Gianfranco, que pudo traer, gracias a la estafa a los jubilados, 35 millones de dólares, decir que los tiene afuera, por supuesto que no va a ser él el que tenga austeridad. Ni Mindlin, ni Caputo, ni el primo de Marcos Peña, ni ellos como funcionarios, ni Duhovne, que tiene 100 millones de pesos afuera. Esos están afuera de la austeridad. ¿Para quién será que piden austeridad? ¿A quién será que le reclaman que viva con lo justo, que viva muy sobriamente, que no se dé ningún tipo de satisfacciones, que no se crea que puede vivir comprándose un plasma, o comprándose un autito usado, o tomándose vacaciones, que no caiga otra vez en ese error, que sepa que la vida austera es la vida que le corresponde, la única vida posible para el trabajador? Tenemos que trazar una línea de austeridad para lo que viene. Muchos de los que estamos hoy acá somos unos privilegiados, sí. Hemos tenido acceso a recursos y a oportunidades que muchos argentinos no tuvieron. Por eso tenemos que demostrar qué vamos a hacer. Tenemos que dar el ejemplo. Y sabemos que no hay nada más potente que dar el ejemplo.
Las reformas en las que tenemos que avanzar exigen que cada uno tenga que ceder un poco, empezando por los que tienen más privilegios. Porque en el camino del gradualismo hay quienes no pueden esperar. Hay cambios que tenemos que hacer lo más rápido posible para que los argentinos salgan de la pobreza y para que la clase media pueda crecer. Ya vimos que no sirvieron los atajos. Ya vimos dónde nos llevaron las avivadas. Queremos acabar con los privilegios que salvan a unos pocos, mientras tantos argentinos padecen la pobreza y la desigualdad. Estoy acá pidiéndoles que todos hagamos nuestro aporte. Es la forma de sacar a este país adelante cuanto antes. Aunque fuese lo último que tengo para decir, diría que este hombre es un mentiroso serial. Está mintiendo, todo lo que dice es mentira. Si usted busca no la información de ministerios de los gobiernos anteriores, sino el Banco Mundial 2012, pero googlee, trabaje también de ciudadano. Hay que hacerlo para tener información de primera. Usted no tiene por qué creerme a mí. Ojalá que tenga razones, pero igual, no lo haga. Yo le estoy diciendo que el Banco Mundial dijo por 2012, 2013, búsquelo, que la clase media argentina se duplicó. Era la principal clase media de América Latina. No es verdad lo que le dicen que estaba hundiéndose en la pobreza. No es verdad, porque lo dice la mortalidad infantil, que decreció de una manera extraordinaria. Lo dice el Banco Mundial, lo dice la CEPAL, lo dice la FAO. La Argentina, según Juan Carr, estaba en el 2014-2015 rumbo al hambre cero. ¿Sabe rumbo a qué estamos ahora de la mano de Macri y estos neoliberales impiadosos? Pero no son datos que se me ocurren a mí. Usted los puede buscar. Ponga Juan Carr, hambre cero. Y Juan Carr me parece que sabe de lo que estaba hablando y que no tenía una intencionalidad política manifiesta de ninguna manera. La Argentina estaba avanzando hacia el hambre cero. La Argentina había duplicado la clase media. La Argentina había reducido a la mitad la mortalidad infantil. Para decir algo, y había pagado 150.000 millones de dólares de deuda, dólar sobre dólar, los había pagado. Y había reducido lo que era la deuda frente al Producto Bruto Interno de 166 a 40 pesos, como les decíamos el otro día. Es decir, el país en el 2003, de todo lo que era el país, 100, debía 166 y terminó en 40. Esta es la realidad del transcurso, pagando deuda, pagando cada vez menos intereses de la deuda. Todo lo que está diciendo es mentira. Una mentira brutal que uno se harta de que pueda prosperar en la gente. Porque alguno puede estar creyéndole, lo dice hasta con estilo de estadista, porque actúa, está actuando, no está diciendo una verdad, no está ni siquiera pensando lo que dice, está memorizando lo que tiene que decir. Porque esto no se corresponde de ninguna manera con la verdad anterior o con la verdad presente y mucho menos con la verdad de reducir la pobreza, que lo único que él hizo fue aumentarla en apenas 1 año y medio de trabajo. Esa pobreza mal medida, esa pobreza que compara los ingresos con los gastos y que por supuesto no es suficiente, pero de todas maneras es la única medida que hay. Más adelante vamos a estar hablando con Mirta Tundis, pero me pareció, Iván, que te quedaba algo sobre la cuestión de la seguridad social para hablar respecto a lo que está diciendo, lo que estamos escuchando ahora de Mauricio Macri. Sí, un dato, Víctor Hugo, que tiene que ver con el sistema de seguridad social es superavitario hoy, no es deficitario en la República Argentina. En su momento, ustedes recordarán, hoy caído en desgracia en virtud de causas judiciales, pero quien hizo esta fórmula polinómica donde se sostiene la ley de movilidad jubilatoria fue Amadou Boudou, recuerdan, sí, que fue el hacedor de la recuperación de los fondos de pensión. El sistema de seguridad social está financiado siempre a través de esa fórmula por aportes y contribuciones y con parte de impuestos como el IVA o los coparticipables. Lo que hacía o lo que hace la fórmula de movilidad jubilatoria, que ahora va a ser reemplazada, va a ser modificada, según dijo el jefe de gabinete Marcos Peña, era que las jubilaciones crecen cuando crecen los salarios o cuando crecen los recursos. Por eso, con la ley de movilidad jubilatoria, los jubilados el año que viene, si se hubiera aplicado la ley de movilidad jubilatoria, sabemos que no va a ocurrir, estarían empatados
un poquito más abajo que el 2015. Si se actualiza por inflación, en términos reales, los jubilados van a estar percibiendo menos plata que en 2015 si se actualiza por inflación y no por la ley de movilidad jubilatoria. Lo que está haciendo, o lo que decía el presidente hoy, me parece que es más una discusión conceptual que una discusión de si déficit sí, déficit no, porque el presidente habla de inflación, el gobierno duplicó la inflación. El presidente habla de déficit, el gobierno duplicó el déficit. El presidente habla de que no le gusta tomar deuda y no sé en cuánto multiplicó la deuda, pero fue muchísimo más. Los resultados no están a la vista de la gestión del presidente. En 2002-2003, salida de la convertibilidad, por ejemplo, del PBI los jubilados eran entre el 4 y el 5%. Hoy son el 10%. ¿Se entiende? Sí. La salida de la convertibilidad entre el 4 y el 5. Hoy se duplicó. Para el presidente, por lo que yo interpreto de lo que dijo, eso es un problema, eso está mal, porque es una clase ociosa que no produce. Ahí es donde yo digo que hay una discusión conceptual, que para un modelo de país, el que usted quiera, que el 10% del PBI sea de jubilados es positivo, porque los jubilados trabajaron toda su vida y tienen que formar parte de la clase que también de alguna manera puede, si no disfrutar, no padecer, y el gobierno ahora lo que quiere es de alguna manera modificar eso. El presupuesto va a terminar siendo, Víctor Hugo, porcentualmente, cada vez va a ser menos subsidio, menos ingresos familiares, menos asignaciones y más pago de deuda. De todas maneras, lo que marca también es lo que diferencian en sus criterios las políticas públicas los gobiernos. Este gobierno está diciendo todo lo que a los jubilados seguramente no le va a convenir, a los candidatos a jubilarse. Cada uno de los ítems rebajan sus posibilidades, le dan más años, todas las explicaciones que usted pueda tener. Un día van a decir que la felicidad será no jubilarse, porque una persona que tiene 70 años y no está jubilada se siente joven. Estos tipos son capaces de decir eso. Pero comparemos políticas públicas. Antes había 65% de personas en edad de jubilarse jubiladas. Y prácticamente las mujeres, siempre relegadas, eran las que no tenían posibilidades de jubilarse. ¿Esto es así? Tiende un puente. Le pregunto, ¿esto era así? ¿Usted se acuerda de eso? Bueno, el 65% se jubilaba y terminamos en el 97%. Eso es pensar de otra manera. Es evidente que este señor quiere una cosa completamente distinta. No sé si él lo quiere, él es apenas un gerente de este poder monstruoso, esto que llamamos el poder real, que ahí en esos actos se está quedando con el país. Cuando decimos se está quedando con el país, se está quedando con la parte de ellos, que siempre fue la parte del león, pero también se está quedando con la renta de los trabajadores. Quería agregar, cortito Darío, antes de que vos sigas, que si mal no interpreté lo que expresó Iván, los jubilados sepan desde ahora que si se modifica la variable de ajuste de la jubilación, van a cobrar menos. A partir de todo el análisis que vos decís, es así. No hay ninguna duda de que si se aplica lo que Mauricio Macri estaba anunciando, los jubilados van a cobrar menos. Menos que con la de la ley de movilidad jubilatoria. Por eso, menos que ahora. Exacto. Listo. En términos reales. Y además Sí, con la claro. herramienta de la inflación, del INDEC mintiéndote la inflación. Y alguien dirá, ¿y antes no mentía? Sí, sí. Aceptémoslo. Juguemos a que efectivamente era así, aunque las motivaciones eran otras. ¿Alguna vez se hizo un acuerdo salarial o de los jubilados por debajo de la inflación que decían las consultoras? ¿Alguna vez se aplicó el INDEC verdadero? Nunca. Siempre se estuvo por encima. Ahora sí le van a aplicar la inflación para estafarlo. Porque esto que estamos hablando ya de inflación, de medida de la inflación, ya es una estafa. Y será mucho más grande todavía. Cada vez que tenga que venir algún aumento para los jubilados, pues trabajarán muy seriamente sobre el índice de inflación para que sea más bajo de lo que corresponde. No, quería decir que después cuando se habla de la industria del juicio, es generada por decisiones políticas, porque cuando alguien ve afectados sus derechos adquiridos, irá a la justicia y planteará que le afectaron los derechos adquiridos. Y ahí empieza un juicio y otro juicio, y eso es la industria del juicio, cuando el Estado no respeta los derechos adquiridos. Es decir, que lo que quiere hacer este gobierno, que quiere voltear, al contrario. Si los jubilados no están de acuerdo con este cambio, irán a la justicia y empezará otro proceso que terminará en otro gobierno. Y así no terminamos más. Hay que respetar la Constitución. Pregunto, ¿este gobierno piensa reformar la Constitución? Porque si no lo hace, hay un montón de cosas que legalmente van a ser declaradas inconstitucional por la mayoría de los jueces de primera instancia, del fuero laboral y del fuero de seguridad social. Sí,
piensan que lo van a tener bajo control. O sea, tienen bastante bajo control, Darío. De eso se trata también. Ya que estás, ¿nos querés adelantar algo de lo que vamos a tratar después? Sí.